Y hoy estamos en el capítulo 8 del libro de Éxodo. Un libro maravilloso, un libro precioso, que nos muestra la hermosura de Cristo y nos muestra el plan de Dios. Cómo Dios deseaba rescatar a su pueblo de todo lo que no sea Él mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy también con nosotros. Dios nos quiere rescatar de todo lo que no tenga la esencia de Dios. Él nos quiere libertar de todo lo que no es Dios. Y después del éxodo de Egipto, el pueblo de Dios recibió una visión celestial. Y por esa visión celestial llegaron a conocer a Dios. Y además de eso, llegaron a conocer la clase de vivir conforme a Él. O sea, conocieron a Dios, pero también conocieron la vida que le agradaba a Él, la vida que tenían que llevar. Y ahí entonces pudieron ser edificados como la morada de Dios en la tierra. Entonces esto es precioso, nos muestra un cuadro precioso. Que Dios para qué nos quiere rescatar, para qué nos quiere libertar de todo aquello que no sea Dios, es para llegar a conocerlo, es para llegar a tener una vida conforme a lo que Él desea, y ahí entonces podemos ser edificados como la morada de Dios, la iglesia, la casa del Dios Altísimo. Y es por eso que Dios anhela rescatar a su pueblo escogido, de todo lo que es de Egipto, de todo lo que es de Faraón, de todo aquello que es usurpado. Porque recordemos que Faraón y Egipto muestran una vida usurpadora, una vida de preocupaciones. Entonces Dios deseó en ese momento, pero hoy también desea rescatarnos de eso, de esa vida de usurpación, de esa vida de preocupaciones. Claro, Dios nos quiere librar, Dios nos quiere hacer gente que esté en su propósito, que esté en su plan. Y después de ser librados de Egipto y de haber pasado por el Mar Rojo, los hijos de Israel llegan al monte Horeb, el monte de Dios. Entonces mire este cuadro maravilloso, que Dios los saca, los rescata, los liberta y los lleva al monte de Dios. Los sacó de toda la usurpación, los sacó de todas las preocupaciones, los sacó de toda la esclavitud para llevarlo al monte de Dios. Y en aquel tiempo, todo lo relacionado con los israelitas, con esta nación preciosa, todo lo relacionado con ellos era egipcio, porque era el único contacto que habían tenido por muchos años. Y no había nada acerca de ellos que fuese para Dios. Y por eso es que Dios vino a liberarlos. Los vino a separar de la usurpación de Satanás y de las preocupaciones de Egipto. Y Dios mismo los llevó al monte de Dios. ¿Y por qué los lleva al monte de Dios? Porque Dios le estaba queriendo mostrar, ahí no hay nada egipcio. No puede entrar nada que tenga que ver con lo egipcio. Y es por eso que Éxodo es un libro de separarnos de una cultura terrenal, de separarnos de lo humano, de separarnos de nuestro propio yo, de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, de nuestra naturaleza envenenada, nuestra naturaleza caída, al monte de Dios, en donde nada de eso tiene que estorbar. Y ahí en el monte de Dios, el pueblo que él había escogido iba a estar a solas con Dios. Y cuando los hijos de Israel llegan al monte Horeb, mire qué tremendo es esto. Dios fue el centro, Dios fue el propósito, Dios fue el labor, Dios fue la vida, Dios era la casa de ellos, Dios lo era todo para ellos. Y en el desierto, claro, y particularmente en el monte de Dios, en el monte Horeb,
Los hijos de Israel no tenían nada aparte de Dios, nada. Y esta es la vida que Dios quiere para nosotros. No tener nada aparte de Dios. O sea, que Dios sea nuestro centro, nuestro propósito, nuestra labor, nuestra vida, nuestra casa, que Él lo sea todo para nosotros. Y es por eso que Dios nos quiere desprender, separar de una vida que atrasa, de una vida que estorba, para que el plan de Dios se pueda cumplir. Entonces muchos cristianos hoy hablan de ser salvos, pero pocos se dan cuenta de que ser salvo significa ser llevado a un lugar donde no hay nada más que Dios. Eso es ser salvo. Es ser llevado a ese monte de Dios, en donde no tenemos nada aparte de Dios, en donde nuestra humanidad, que continuamente nos lleva a fracasar, ya no comienza a hacer de las suyas. Y las 10 plagas que Dios trae, no eran solamente una advertencia o un castigo para los egipcios, era también una revelación para el pueblo de Dios, porque por las plagas, los hijos de Israel tenían que ver la situación real de vivir en Egipto, la situación real de tener aún esa conexión con la cultura egipcia. Y ahora, el resultado de esas plagas tenía que ser que Israel aborreciera el vivir en Egipto. O sea, aborreciera el tener esa conexión con Egipto. Y claro, mire, hoy en día muchos cristianos dicen que Egipto es el mundo, claro, el sistema que Satanás ha organizado para traer confusión, para traer castigo, un trabajo en sobrecargas. Pero también Faraón muestra a Satanás. Y también muestra nuestro ego, nuestro propio yo. Y Dios deseaba que la vida en Egipto quedara expuesta, para que el pueblo realmente aborreciera, tuviese el deseo de huir de Egipto. Por eso Él trae las 10 plagas, para que Israel se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que Dios quería hacer. Y mire, ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 2, este es el cuarto conflicto con Faraón. Y aquí el Señor envió ranas a todo el territorio egipcio. Y dice, mire, dice, y si no les quisiere dejar ir, porque el versículo 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. O sea, un mandamiento, una ordenanza que Dios le estaba dando a Faraón. Le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no les quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Mire qué tremendo. Y las ranas vinieron de las aguas, de los ríos, de los arroyos, de los estanques. Estaban por todos lados. Y al caer, mire, sobre Faraón y todos los siervos y todos los egipcios, las ranas destruyeron el disfrute de vivir en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto mostraba ese lugar agradable, lo que es cómodo. Y con las ranas, Dios estaba destruyendo ese vivir egipcio que era agradable, que era disfrutable. Y es tremendo eso. Porque miren, son molestas las ranas. Son molestas las ranas. Y al Dios enviar esta plaga sobre los egipcios, el Señor deseaba que los egipcios también se dieran cuenta de que la vida en Egipto no era verdaderamente una vida de disfrute,
sino una vida de problemas. Y los egipcios no se dieron cuenta de que a los ojos de Dios todo el disfrute que tenían eran ranas. Todo lo que ellos recogían del Nilo, que era la fuente del suministro del mundo, eran ranas. Y claro, las aguas de Egipto que antes produjeron peces, ahora estaban produciendo ranas. Y miren, cuando las cosas que nosotros atesoramos se convierten en ranas, entonces ahí nos damos cuenta de que el disfrute del mundo no es el verdadero disfrute. Al contrario, se vuelve molesto, estanca, irrita, se vuelve una situación molesta. Porque mire, las ranas de Egipto, aquí en Éxodo 8, no mataron a nadie, pero fueron una molestia para todos. Y las ranas dice que estaban por todas partes. Estaban en las casas, en las habitaciones, en las camas, en los hornos, en las artesas. Entonces era una molestia gigante lo que estaba pasando. Y los magos egipcios pudieron imitar tres cosas que hizo Aarón con la vara. Cambiar el agua en sangre, cambiar la vara en serpiente y producir ranas. Porque con los hechizos que hicieron los magos de Faraón, trajeron ranas al país de Egipto. Y eso lo dice el versículo 7 del capítulo 8. Dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero mire, hay algo tremendo en esto, porque ellos trajeron ranas pero no las pudieron quitar. Los magos egipcios no pudieron deshacerse de las ranas. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Ningún mago, ningún hechicero pueden hacer con las ranas que molestan a la gente en la actualidad. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay filósofos, hay doctrinas que no corresponden, que puede que produzcan ranas, pero no se pueden deshacer de ellas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando Moisés clamó al Señor por causa de las ranas, el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. En el versículo 12 y el versículo 13, dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Miren, eso es tremendo, porque las ranas murieron. Y miren, un evangelista tiene esta vida, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un hijo de Dios que está conectado realmente con Dios, va a poder tener esta autoridad que Moisés y Aarón tenían. Entonces es tremendo esto, porque no solamente Moisés fue a decirle a Faraón que iban a venir ranas, sino que también tuvo la autoridad de quitar las ranas. En el clamor de Moisés vino muerte. Entonces miren, cuando Faraón vio que había una tregua, ahí en el versículo 15, dice que endureció su corazón y no los escuchó. No los escuchó. Entonces miren, en este mismo principio, cuando estas personas ricas vieron que las ranas habían desaparecido y que la situación estaba como mejorando, rehusaron arrepentirse, rehusaron creer en el Señor, rehusaron esto. Entonces mire, es tremendo, porque hay gente que Dios trae tantas cosas sobrenaturales para mostrarle el poder, la autoridad,
su soberanía sobre todas las cosas, pero que cierran el corazón, rehúsan a arrepentirse y creen en el Señor. Pero mire, esta es la plaga de las ranas, pero van conectadas, fíjense, van cada una conectadas, porque después el verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y claro, anteriormente el polvo de Egipto producía granos y se usaban para la comida, pero con esta plaga el polvo se convirtió en piojos y que molestaron mucho a los egipcios. Y claro, los piojos puede que irriten muchísimo a la persona, porque son molestos. Y la plaga de los piojos no fue solamente un castigo, sino también una revelación de que al fin y a la postre, el polvo de Egipto produce piojos y no granos para alimentar. Eso es lo que produce el polvo de Egipto. Produce piojos, irrita, no produce algo que nutre, algo que realmente alimente. Porque con estas plagas Dios estaba siendo sabio, pero también estaba siendo misericordioso. Porque mire, Él no usó un arma poderosa para darle a los egipcios. Él no hizo eso. Podría haber dado una lección de una vez por todas, pero no lo quiso hacer así. Al contrario, Dios usó algo muy pequeño, fíjese, muy pequeño, unos piojos. Y si Dios hubiera destruido de repente a todos los egipcios, claro, no habría ninguna advertencia, ningún recuerdo y tampoco ninguna revelación. Entonces, mire qué tremendo. Primero Dios trae esa advertencia, un recuerdo, para traer revelación. Porque en la sabiduría y en la misericordia de Dios, Dios usó los piojos para exponer la situación del vivir en Egipto. Y eso estaba revelándole al pueblo de Israel, lo estaba alentando para que el pueblo saliera de Egipto. Entonces miren, las tres primeras plagas, que era la de la sangre, la rana y los piojos, nos están revelando la naturaleza, el significado, el resultado de vivir en el mundo, de vivir conforme a este mundo, de vivir influenciado por este mundo. ¿Por qué? Porque esto representa que si nosotros no nos separamos realmente de esta cultura terrenal, de nuestra naturaleza, de nuestro yo, de nuestro orgullo, eso trae como experiencia muerte, problemas, irritaciones. Eso es lo que trae. Por eso es que Dios nos quiere separar de esa vida. Y día a día nos quiere separar. Porque día a día tenemos que morir a nuestro yo. Día a día tenemos que morir a nuestro orgullo. Día a día tenemos que morir al hombre natural, a la vieja creación. Día a día. Y en la misericordia, Dios nos está mostrando un cuadro claro. Que claro, revela la naturaleza, el significado, revela las consecuencias de vivir conectado a este sistema. De vivir conectado aún con raíces en el mundo, tener costumbres que no corresponden. Por eso Él tiene que rescatarnos. Él nos rescata. Porque esta palabra muchas veces se toma como para la gente que viene recién llegando o como para la gente que está en el mundo. Pero esto también es para nosotros. Porque día a día, ese rescate precioso, ese llevarnos al monte de Dios, eso de llevarnos a donde no hay nada egipcio, esa es la obra preciosa de Dios diariamente, pero si yo le voy a buscar en un altar consagrado, si estoy ahí, Dios me va a rescatar de esta vida terrenal que trae conflictos, problemas, muerte, irritación. Dios me saca de ahí y me lleva a su casa, me lleva al monte de Dios, donde Él se revela, donde Él se imparte a mi vida. Por eso, miren, en el monte de Dios no tenemos ninguna plaga, ni de sangre, ni ranas, ni piojos,
Al contrario, tenemos luz, tenemos la revelación, tenemos el propósito, tenemos la presencia de Dios. Y mire, después el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía un futuro lleno del suplir de Dios. Lleno. Entonces, mire, si estamos en el monte de Dios, en su casa, si nos dejamos guiar por Dios, si salimos, si nos desconectamos, si somos separados continuamente de esa vida que no le agrada a Dios, hay un futuro lleno del suplir de Dios. Y esto no tiene que ver con lo económico solamente, tiene que ver con muchas cosas más preciosas, mucho más importantes que el dinero. Por eso mire, qué contraste tan grande, tan precioso entre lo que es la vida de Egipto y lo que es el monte de Dios. Ahora mire, si vemos nosotros el cuadro que se está dando aquí en Éxodo, ¿sabe lo que va a suceder en nosotros? Que espontáneamente vamos a aborrecer al mundo, a este sistema, con argumentos, con principios, con hábitos que no corresponden. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ser separados, huir de él. Y nos vamos a reunir en el monte de Dios, con el Señor. Mire qué tremendo. Por eso, mire, aborrecer al mundo no es aborrecer las almas, ¿sí? Porque las almas son muy importantes. Tenemos que amar y clamar continuamente por las almas y predicar el Evangelio. Pero esto está hablando de otra cosa, de principios, de actitudes, de hábitos que muchas veces quedan en nosotros. Y eso tiene que morir, tiene que morir. Tiene que morir ese faraón, tiene que morir lo egipcio en nosotros. Y mire, en el verso 23 dice algo muy precioso, mire. Verso 23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Mire, qué tremendo. Aquí el Señor decía a Faraón que Él iba a poner redención entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Y esto es tremendo, porque Dios cubrió a su pueblo con la redención de Cristo. Pero Faraón y su pueblo rechazaron la redención. Por eso, mire, el hombre natural, no va a la redención, no va al ser redimidos. Entonces mire qué tremendo, porque cuando Dios mandó las plagas sobre los egipcios, estos no estaban bajo la redención de Dios, sino que estaban expuestos al juicio de Dios. Mire qué tremendo, porque mire, en la caída, cuando Satanás introduce su veneno, su rebelión, y hace al hombre caer, y por ese hombre entra el pecado y la muerte a todos los hombres, el hombre pecó en contra de la justicia de Dios. Y claro, fuimos desprendidos de la gloria de Dios. Carecíamos de la gloria de Dios. Pero mire, Dios no vino con juicio. Entonces mire, ¿cómo la justicia de Dios pudo mantenerse? Y en Génesis 3:21, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la redención de Dios. Las pieles de los animales que Dios puso para cubrir a Adán y a Eva señalan la redención de Cristo. Y debido a la redención de Cristo, Dios puede mantener justamente la existencia del universo. Por eso, mire, cada mañana tengo que ir a esa redención. Cada mañana tengo que ir a esa redención, al ser redimido, al ir a esa obra preciosa en donde su sangre fue derramada y su sangre me limpia de todo pecado y su sangre me ingresa a la casa de Dios. Cristo cumplió todos los requisitos. Cristo. Y por Él es el que me hace parte de su obra, parte de su casa, parte del edificio de Dios. Él, su obrar. Y es por eso que no estoy en juicio. Es por eso que estoy en ese cielo abierto, en esa misericordia.
viendo ese obrar precioso de Dios. Y es tremendo esto, porque mire, del versículo 20 al versículo 32 de Éxodo 8, aquí el Señor manda enjambres de moscas. Moscas ahora, ranas, piojos y ahora moscas. Y estos enjambres de moscas representan la contaminación en el ambiente del mundo. La contaminación causada por lo inmoral que satura el ambiente. Por ejemplo, mire, en las redes, en todo lado, está contaminado, está totalmente contaminado todo. Entonces, miren, cuando uno llega a algún lugar, y en parte, cuando yo llegaba a alguna ciudad en específico, me pasaba lo siguiente, que entraba en eso y era una atmósfera como que me hacía, no sé, sentir algo que estaba en el ambiente contaminado. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas veces estamos en ciudades, pueblos, naciones, que están totalmente con estos enjambres de moscas. La atmósfera del mundo actual está cundida de moscas. Espiritualmente hablando, mire, no hay aire fresco en los lugares mundanos, espiritualmente. ¿Por qué? Porque es debido a la caída del hombre. La atmósfera moral del mundo está totalmente contaminada en todos los grados, en ámbitos políticos, económicos, educacionales, judiciales, en todos los ámbitos. Está lleno de enjambres de moscas. Entonces, miren, esta plaga, la cuarta plaga, indica eso, que el aire no está lleno de cosas limpias o cosas positivas, sino de todas cosas, de todo tipo de clase de cosas sucias, malignas. Entonces, miren, por medio de que Dios haya expuesto, haya producido por estas 4 primeras plagas, que vemos la sangre, las ranas, los piojos y las moscas, ahí Dios nos está mostrando, nos está exponiendo cuál es el vivir del hombre caído. Por eso, miren, habla de 2 vidas la palabra. Romanos 5:12, ahí habla algo tremendo. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí está hablando de Adán y de Cristo. Entonces, si yo vivo en Adán, hay fracasos. Si yo vivo en el Adán, hay problemas, hay irritaciones, hay cosas que como las plagas vinieron, la sangre, las ranas, los piojos y las moscas, hay cosas que nos exponen a esto que Dios nos quiere sacar de esta vida, nos quiere sacar del Adán y nos quiere posicionar en Cristo, porque en Adán perdimos todo lo perdimos en Adán. Y si yo quiero vivir por el hombre natural, por el hombre caído, día a día, voy a vivir en esa vida. Pero si yo vivo en Cristo, Él lo recuperó todo. Él me ha redimido. Y por eso día a día tengo que ir a experimentar, cueste lo que cueste, el ser redimido, el estar en Cristo. Cuando uno está en el altar está diciendo, yo estoy en Cristo, no estoy en el primer hombre, no estoy en Adán, porque ahí lo pierdo todo. Pero estoy en el postrer Adán, en Cristo. Ahí Él lo recuperó todo le pertenece a Él ahora. Y eso es el ser redimidos, es confiar plenamente
en ese sacrificio, en esa obra preciosa de Él, que me acercó a la casa, que me hace estar cerca en el lugar santísimo, que me ha limpiado de todos los pecados, estar ahí en esa redención preciosa, y ahí después experimentar toda esa realidad maravillosa del altar. Pero mire, la gente en el mundo actual no se da cuenta de esta verdadera situación, de lo que está pasando en el mundo. Y hay muchos cristianos que tampoco se dan cuenta de esto. Por eso, Dios nos está invitando con este libro maravilloso a separarnos día a día de aquello que no le agrada a Dios. Separarnos de nuestro propio yo. Y es por eso tan importante el altar, porque ahí me estoy separando de mí mismo. Me estoy separando del hombre natural. Estoy siendo aniquilado. Aniquilado ese hombre natural, ese viejo hombre, esa naturaleza humana caída que quiere ayudarle a Dios, pero que lo único que hace es fracasar. Eso es ser aniquilado, dejar aniquilada ahí nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que Él me reemplace. Porque Él me puede llevar a tener cambios verdaderos. Es solamente la vida de Cristo, es depender de esa vida gloriosa. Eso es lo que vence mi temperamento, mi carácter, mi humanidad, todo lo mío, todo lo que no tiene nada de bueno, lo vence Él, lo vence Él. No es mi fuerza, es Él. Entonces mire, por eso Dios vino y expuso todo esto. Es un cuadro maravilloso de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, mire, Jehová le dijo a Faraón a través de Moisés y Aarón, y Jehová ha dicho así, un mandato, con autoridad, con autoridad. Y Dios está diciendo así hoy, así lo está diciendo Él, de nosotros ser separados, porque Él nos quiere llevar a tener una visión celestial, nos quiere llevar a eso, a conocerle a Él, a tener una clase de vivir que le agrada a Él. Y ahí es donde nosotros podemos ser edificados como la morada de Dios. Ahí, cuando yo muero a mí mismo, cuando muero a mi carácter, cuando muero a mi naturaleza humana, ahí Él puede pasar por mí y hacerme su morada. Y la morada de Dios es la que expresa el propósito, es la que expresa el plan, el gobierno de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios nos quiere rescatar día a día de toda usurpación de Faraón, de toda usurpación de Satanás, de todas las preocupaciones que uno tenga, de todos los afanes, de todo lo que pueda estar turbado uno. Dios nos quiere rescatar de eso, nos quiere liberar de todo lo egipcio, de todo el sistema egipcio, de todos los principios egipcios que muchas veces estamos viviendo. Nos quiere sacar de eso, nos quiere sacar. ¿Para qué? Para llevarnos al monte de Dios continuamente, donde ahí no hay nada egipcio, donde no hay nada que pueda estorbarle a Dios. Y es por eso, miren, que pasando los días, pasando, si Dios nos permite, los capítulos, nos vamos a dar cuenta de cuál es esta obra preciosa que Dios quiere hacer. Porque aquí estamos en este momento, pero más adelante vienen cosas preciosas y cada una de estas cosas se va uniendo. Cada una de estas cosas se va uniendo. Por eso, que Dios sea nuestro centro, sea nuestro propósito, sea nuestro trabajo, sea nuestra labor, nuestra vida, Él sea nuestra casa, Él sea nuestro todo, todo, Él lo sea todo para nosotros. Y que no haya nada de nuestra parte que le pueda estorbar a Él, que le pueda estorbar a Él. Por eso es preciosa esta enseñanza y que podamos tomarla, porque dice ahí, y Jehová ha dicho así, y Jehová ha dicho así. Entonces, no cerrarle el corazón a Dios, no cerrarle el corazón a Dios, porque Dios es tremendo, Dios es precioso. Y Dios le dijo, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y eso, miren, es la lucha, la guerra que tenemos diariamente. Esta es la guerra que le hacemos a Satanás, que Dios se encarga en su victoria de despedazar a todos sus enemigos. Todos sus enemigos. Nuestra labor es estar ahí, estar en el altar, estar ahí.
pero de la batalla se encarga Dios, Dios se encarga de eso. Pero esta es la guerra continua, y también es con Satanás, con este sistema de este mundo, pero también es con nuestro propio yo. Por eso, mire, esto es vencer todos los días recordar esto. Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que sacrifique, para que me adore. Esta es la realidad que día a día tenemos que experimentar. Decirnos a nosotros mismos también esta palabra: Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así. Hoy voy a Él, hoy voy a Él, voy a servirle, voy a adorarle, me voy a sacrificar, voy a ir. Porque no quiero estar pegado a esa vida egipcia, no quiero estar pegado a esos principios. Quiero estar ahí en el monte de Dios, ahí donde está solamente Él, ahí donde todo es Él, todo es Él. Y no tengo nada egipcio ahí, nada.